Sebastián, hubo un asesinato en Bogotá que conmovió al vecindario. Fue a la salida de un gimnasio en la calle 85. Murió un empresario y murió la persona que le protegía, su escolta. Recordemos, ¿cuándo fue y qué fue lo que se supo de eso? Julio, fue el 11 de febrero. El empresario Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez fueron asesinados, como usted lo decía, frente al Boditec Cabrera, ubicado en la calle 85, con carrera séptima. 6 meses después, se conoce ahora que fue capturado Leonel Enrique Llanos, la primera persona involucrada en este caso. Este hombre se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En medio de la recopilación de los elementos materiales probatorios, los investigadores de la Fiscalía descubrieron que el doble crimen habría sido producto de un error. El homicidio estaría dirigido a otros ciudadanos. Sin embargo, en el momento de su ejecución, pues se ejecutó contra la víctima equivocada. Y esa, Julio, era la teoría que tenían ambas familias desde un inicio, la familia del empresario Gustavo Aponte y de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez. Don Gustavo Aponte, ¿qué hacía? Era empresario, arrocero, también se dedicaba al sector plástico y era un hombre que su familia, sus amigos lo describían como una persona muy solidaria, muy amigable, era una persona además muy devota, y fue muy extraña. Todo el tema de su muerte, nosotros lo estuvimos haciendo ese cubrimiento en Caracol Radio y siempre nos preguntamos qué estaba detrás de este asesinato. Sebastián, ¿y se sabe a quién se suponía iban a matar? Es decir, la equivocación fue ¿por cuál persona? A un empresario que se dedica al sector del oro. Esa era la persona que iban a matar. Muy bien. Pues lamentable, la persona que capturan es la persona que dispara o es el que espera al que dispara. Es el que espera, el que estaba realizando todas las actividades de vigilancia. Recuerde que ese caso fue milimétricamente planeado. El tipo estaba con corbata, los sicarios tenían todo fríamente calculado, habían esperado en la bomba por un tiempo, más o menos 15 minutos, y esperan a que Gustavo baje, esperando que fuera la persona por la que los habían contratado, y resulta que ahora nos enteramos que fue una equivocación. Saludo a doña Emma Rosso. Ella es la esposa de Luis Gabriel Gutiérrez, quien precisamente era el escolta, el protector de ese empresario. Señora Rosa, buenos días. Señora Rosso, buenos días. Y lo primero es manifestarle nuestro sentimiento de pesar y nuestras condolencias. Bienvenida a 6 AM de Caracol. Muy buenos días, muchas gracias. Doña Emma, ¿usted cuánto tiempo duró casada con Luis Gabriel? 19 años, ¿Cuántos niños alcanzaron a tener, si tuvieron? dos, una niña de 8 años y un niño que tiene 17 años. Luz Gabriel, ¿hace cuánto tiempo trabajaba con el empresario? Iba a completar casi 5 años. La relación, pues, entre una persona que pasa tanto tiempo con su protegido se vuelve una relación casi familiar. ¿Qué le contaba Luz Gabriel de ese empresario? Que él era una persona muy noble, que ayudaba mucho a las personas, que él era muy católico. Siempre estaban en familia todos, siempre estaban reunidos con su familia, con sus hijos, con su esposa. No, de él fue una persona muy noble, fue una persona muy correcta. Doña Emma, ¿él estaba protegido por Luis Gabriel simplemente por ser una persona con recursos, pudiente, que podía temer por su seguridad? Sí, el señor tenía una empresa de seguridad, sí, y él tenía sus escoltas. Sí. Luis Gabriel, antes de ser escolta, ¿fue policía? Sí, señor. Él se pensionó en el 2021, se retiró. Hay unos pálpitos que tiene, por lo general, la esposa o la gente más cercana a las víctimas. ¿En qué momento llegó a usted ese pálpito de la equivocación? Es decir,
que a su esposo lo mataron equivocadamente, al igual que a su protegido? Es que desde el principio cuando ocurrió el asesinato, nosotros, o sea, todo fue muy raro. Matar a una persona que era tan correcta, mi esposo también era una persona muy noble, Gabriel era muy apegado a la familia, él se pasaba solo con nosotros, con los niños, conmigo, con la mamá, con los hermanos. Él era una persona muy familiar, muy apegado a todos nosotros y lo único que hacía era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y lo mismo era el señor Gustavo. Entonces, o sea, no era una persona que tuviera algo escondido, que uno dijera, no, es que de pronto hay algo ahí, no, nunca. Entonces, por eso desde el principio sospechamos que eso no era para él, o sea, ese ataque no iba dirigido para ellos o para él. Ahora que le confirman esta noticia y que efectivamente la fiscalía dice que todo apunta a que fue una equivocación, usted, sus hijos, ¿cómo reciben esta noticia? Por supuesto, además con un profundo dolor. Con rabia, mucha rabia, porque se pudo haber evitado tantas cosas y ahorita perder dos personas tan valiosas por una equivocación es lo que más duele. Saber que ni siquiera iba dirigido para ellos ese ataque, sino que simplemente los asesinaron y ya, pero ni siquiera eran ellos a los que querían asesinar. Cuando uno escucha el relato descriptivo, los detalles de la fiscal del caso, pues realmente es espeluznante conocer cómo se planeó el crimen, pero se planeó para matar a las personas equivocadas. Eh, Todavía faltan muchos porque sean capturados. ¿Qué sabe usted de eso? De los demás implicados en el crimen. No, o sea, nosotros simplemente nos dijeron que había sido una equivocación y que estaban trabajando duro para que las cosas se hiciera justicia, que tuviéramos paciencia y que confiáramos mucho en Dios, que oráramos, que todo se iba a solucionar y que iban a pagar los responsables de esto. ¿Qué ha pasado durante estos 6 meses? ¿Ustedes pues han recibido algún tipo de información? ¿Alguien se ha contactado con ustedes? Por supuesto, me imagino que 6 meses con esa rabia, como usted lo dice, la vida cambia, pero tiene que continuar. Sí, no, con nosotros, o sea, yo no recibí información de ninguna clase, simplemente fuimos con mi cuñada a la fiscalía porque queríamos saber qué había pasado, porque no sabíamos nada, a mí no me notificaron nada, entonces nos tocó ir a la fiscalía a hablar allá y fue cuando nos enteramos de todo eso. Pero a mí no me notificaron, a mí nadie me buscó a decirme, va así el caso, esto nunca, nunca. Me llamaron al principio para hacer la indagatoria y eso y ya, no fue más. Doña Emma, ¿qué cambió a partir de ese hecho en su casa? ¿Y cómo, No, digamos, está tratando su familia de llevar esta situación? ha sido muy duro porque él era muy apegado a nosotros, o sea, él 24 trabajaba un día, descansaba el otro, cada 15 días descansaba un fin de semana y los fines de semana siempre hacíamos planes, estábamos con la mamá o los hermanos o íbamos donde mi mamá, donde mi familia, pero él siempre estaba con los niños porque yo trabajo. Entonces él al estar descansando un día y trabajando el otro, él podía el día que descansaba estar con ellos. Entonces él compartía mucho con los niños. Entonces imagínate el vacío tan grande que quedó tanto para la niña de 8 años que era tan apegada a él y el niño. Todo, o sea, cambió todo de una vuelta terrible, un giro de 360 grados porque al tenerlo a él presente siempre nos apoyábamos, era en él prácticamente nos ha colaborado en todo y ahorita tocó aprender a hacer las cosas sí o sí porque no hay nadie más. Claro. Señora Emma, hace 6 meses que hablamos en medicina legal, usted me dijo, yo lo único que quiero es que se haga justicia con este caso. ¿Usted siente que hoy la justicia está llegando a su vida y a la de su familia? Sí, al fin, o sea, tener que esperar 6 meses
para que al fin cogieran un desgraciado de estos, para que al fin se dieran cuenta de todo lo que pasó, ya era hora. O sea, 6 meses es mucho tiempo cuando matan a una persona que uno quiere y que uno necesita en su casa. Imagínese 6 meses uno sin esa persona y con esa angustia todos los días de no saber qué pasó, de no saber por qué fue, y ahorita no enterarse de todo eso y al fin que cogieron a alguien da un poco de tranquilidad, no felicidad, porque el vacío sigue y el dolor sigue, pero al menos se está haciendo justicia, que es lo que queríamos las dos familias. Ujú. Doña Emma, usted nos cuenta que eran muy creyentes y quisiera preguntarle si después de esta tragedia tan injusta, su fe se ha fortalecido o ha tenido momentos en los que usted se ha preguntado y le ha preguntado a Dios por qué le pasó esto. Sí, 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 todo, yo creo que toda persona que pierde a alguien de esta manera pasa por un momento de esos, ¿no? Y a mí, pues sí, me pasó. Al principio renegaba mucho, porque es duro perder una persona que no ha hecho nada en este mundo, que ha sido tan noble, tan bueno con todos, y que muera de esta manera es duro. Entonces, claro, uno al principio como que no confía ya en nadie, como que ya no cree nada, pero siempre como diciendo de la mano de Dios todo se arregla y sí, o sea, desde que pasó lo de mi esposo he orado, le he pedido mucho a Dios que esto se arreglara, que se aclarara todo esto, porque no es justo que maten a alguien así. Pues quedamos absolutamente devastados con su narración y con la tragedia que habita en su casa, la conversación con sus hijos, su nuevo día a día, su futuro. Doña Emma, toda nuestra solidaridad y ojalá que al Muchas menos gracias. haya justicia. Muchas gracias, doña Sí, Emma. muchas gracias a ustedes por escucharnos y por ayudarnos para que todo esto se esclarezca y que conozcan todo lo que pasó, que ellos eran unas personas nobles y eran unas personas muy buenas y no merecían nada de esto que están pasando.